de la Biblia, obrando el hábito de leer la palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Gracia y paz a todos los hermanos. Bendiciones a todos los que siguen esta transmisión de la lectura de la Biblia en un año. Bien, me gustaría primero dar las gracias a todas las personas que comparten esta transmisión. Gracias a los hermanos que también comparten el canal de YouTube, y también contarles que está llegando esta lectura de la Biblia, está llegando a muchos lugares, y también a la montaña, al campo. Hay personas que escriben por dentro, hermanos que escriben por interno y no tienen iglesia y la señal no es muy buena, pero están haciendo la lectura, y eso es muy glorioso. Gracias a nuestro Señor que lo que está haciendo. Nos toca hoy la lectura del libro de Números, capítulo 14 y 15. Vamos primeramente a pedir ayuda al Señor para empezar esta lectura del día de hoy. Señor, gracias, Padre, por su amor y su misericordia. Gracias por el tiempo que nos regala para poder hacer la lectura un día más, Señor, ya que es un privilegio, Padre, de que nuestros ojos puedan leer las letras que tú dejaste, tu palabra, tu máxima palabra profética, Señor. Gracias, Padre, por la vida de los hermanos que se conectan, las personas, y por la retransmisión que va a haber, Señor, en un canal, y muchas personas también siguen la lectura en muchas partes de Latinoamérica, Señor, y en España. Padre, le pido perdón por el pecado, Señor, perdón por las debilidades, las falencias, porque esta carne, Señor, quiere pecar. Pero su gracia, Señor, se perfecciona aún más cuando buscamos, Señor, su presencia. Y su Santo Espíritu, Señor, nos llena. Padre, le pido, Señor, que esta lectura del día de hoy obre en los corazones y cumpla el propósito de la transformación de cada uno, Señor. Y que podamos ver, Señor, la gloria de Cristo, su gloria, Señor, quien es nuestro Señor y Salvador, nuestro gran Dios, vivo, que resucitó al tercer día, Señor, y está sentado en la diestra del Padre. Mi Dios bendiga este tiempo, y le pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, cojan sus Biblias, vamos a leer Reina Valera. Cojan sus Biblias, abran en el libro de Números, capítulo 14 y 15, es el día de hoy la lectura. Entonces, vamos a leer capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se
postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Bien, vamos a hacer una pausa. El pueblo de Israel se queja y anhela, recuerda, un poco de presión y ya tira para atrás, al pasado, igual como en estos días, ¿no? Hay gente que ya conoce al Señor, pero son débiles en la fe, no quieren congregar y comienzan a querer ir hacia atrás, ¿no? al mundo, al pecado. Bien, sigamos. Verso 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Recordemos que el tabernáculo simbólicamente es Cristo, es Jesús, porque Dios, el Padre, baja y tabernaculiza. Claro, no hay esa conjugación de verbo, pero ocupa espacio y tiempo en la persona de Jesús de Nazaret. Entonces, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Verso 13, capítulo 14. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estás en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Jehová es misericordioso, sí, muy grande en misericordia, pero es algo que no merecemos y nos da. Verso 20. Entonces Jehová dijo: yo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión.
Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Verso 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Pausa en el 29. Jehová se ha irritado, se aira, se enoja. Sí. Pero ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí el texto? ¿Qué dice Jehová acerca de estas gentes? Depravada. Gente que ya empezó a murmurar y a querer regresar hacia atrás, a quejarse y tentar. Es pecado. Han pecado. Ya lo vamos a ver en el texto cuando sigamos leyendo. Ha pecado el pueblo. El pecado se irrita al Señor. Se aira. Y mire cómo lo llama Jehová a este pueblo. Depravada. A esta gente depravada, a estas personas, a este pueblo depravado. Maligno, malvado, corrupto, degenerado. Así lo llama. Sigamos. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Mire cómo el carácter de Jehová, el carácter de Dios de la Biblia, de nuestro Dios. Al principio murmuran este pueblo y dice que sus niños van a perecer, pero por hablar esas cosas, mire lo que dice Jehová. Es un Dios justo. En el verso dice: y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Los niños. Sigamos, verso 32. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra. Llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esa multitud perversa, otra vez, perversa, degenerada, que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y allí morirán. Jehová los va a matar. Los va a matar a todos. 40 años. Eran 40 días nomás supuestamente que tenían que ir a la tierra, ¿no? Pero aquí dice 40 años. Entonces, y conoceréis mi castigo. Os castiga. Jehová castiga. El pecado trae consecuencias. El pecado, Dios castiga el pecado. Muerte, bueno, sigamos. Verso 36, capítulo 14. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida, de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Murieron. Esos hombres que hablaron mal de la tierra que habían descubierto, murieron con plagas. ¿Qué estamos viviendo el día de hoy? Una pandemia. Dios siempre ha castigado a la humanidad rebelde con guerras, pestes, hambre y la muerte. Siempre. Y hoy en día estamos viviendo una pandemia.
Y hay gente que ha muerto, gente que no ha conocido al Señor Jesucristo, gente que no se ha reconciliado con Dios y gente que ya ha sido reconciliada, ya que es gente que es hermanos que son salvos, también se han ido con esta pandemia. Sigamos. Verso 39. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Han reconocido el pecado. Verso 41. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Hermanos, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos pasa con muchos de nosotros? Vamos a meternos todos. Cuando pecamos y nos descuidamos y damos rienda al pecado y no queremos leer la palabra, no queremos orar, somos fáciles y presa de nuestras propias concupiscencias, nuestro pecado que está dentro, vivite coleando. Bien, hermanos, el pecado, Cristo te salva, Cristo te redimía, te justifica, te absuelve, ¿no? Y te rescata. Ya has nacido de nuevo y ya tus ojos han sido abiertos, pero no olvidemos que aún tenemos presencia del pecado. Presencia del pecado tenemos. Pues que esta carne quiere lanzarse al pecado, quiere pecar. Y luego viene otro subproblema que es poder del pecado. El pecado aún ejerce poder en nosotros. En este caso aquí el pueblo, el pecado le comienza a jalar más. ¿Y qué es lo que al final que dice? Que son presas fáciles y caen a sus enemigos. Sus enemigos se los comen, los matan, los vence. Y eso es lo que pasa ahora. No podemos dormirnos. Necesitamos la comunión de los hermanos. Necesitamos una iglesia. Necesitamos una iglesia local. Necesitamos pertenecer a una iglesia local. Que ellos vean nuestro testimonio. Pertenecer a una iglesia. Necesitamos un pastor. Necesitamos gente, hermanos maduros en la fe. Necesitamos estudio bíblico. Necesitamos culto de oración. Y necesitamos palabra. Todas esas cosas, Dios provee medios de gracia. De esa forma es la iglesia de Cristo. Ya lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva. Pero la Biblia enseña cómo debe ser una verdadera iglesia, que somos las personas. Bien, sigamos. Capítulo 15 del libro de Números. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación, que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio, por especial, voto, o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas, entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. De vino para la libación ofrecerás la 4ª parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio por cada cordero. Por cada carnero harás ofrenda de 2 décimas de flor de harina, amasada con la 3ª parte de un hin de aceite. Y de vino para la libación ofrecerás la 3ª parte de un hin,
en olor grato a Jehová. Cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio, por especial voto o de paz a Jehová, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3 décimas de flor de harina, amasada con la mitad de un hin de aceite, y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin, en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Esas son leyes, hermano, en el pueblo de hebreo, para ofrenda. Nosotros, como hijos de Dios, ese es el pueblo, es como una nación de Dios. Recordemos que tienen que ser redimidos este pueblo de Israel. Cada judío tiene que creer en el Evangelio, arrepentirse de sus pecados y no solamente creer en Jesús, sino confiar su vida totalmente en la persona, palabra y obra del Señor Jesucristo para poder ser salvos, poder ir al Padre. Solo Jesús es el camino al Padre. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, hoy en día nosotros tenemos que llevar nosotros, nuestra vida debe ser una ofrenda para el Señor. Nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos sujetos, nuestra esposa sujeta. Y todo eso debe ser una ofrenda. Y Dios tiene que oler un olor fragante para Él. Nuestro servicio en la obra del Señor Jesús. Verso 9 del capítulo 15. Así se hará con cada buey, o carnero, o cordero de las ovejas, o cabrito. Conforme al número, así haréis con cada uno, según el número de ellos. Todo natural hará estas cosas así, para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y cuando habitare con vosotros extranjero, o cualquiera que estuviere entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros hiciereis, así hará él. Así hará él. Verso 15. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero que con vosotros mora. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. Una pausa. Aquí está Cristo. Facilísimo. Cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. Cuando una persona ya conoce a Jesús y ya sabe que ha sido rescatado y ha sido redimido por la obra de expiación del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, entonces ya desde allí su vida ya debe de ser una ofrenda para Dios. Ya no te perteneces a ti mismo, ya tu Dios interno ya no existe. Ya no, ahora le perteneces porque eres comprado. Ya le perteneces a Cristo, le perteneces a Dios. Sigamos. Verso 20. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó, y en adelante por vuestras edades. Si el pecado fue hecho por yerro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación, conforme a la ley. Y un macho cabrío en expiación, y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y le será perdonado, porque hierro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros, y será perdonado
a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. Es más o menos es como que si han pecado por descuido, como ignorantemente, algo así es. ¿De acuerdo? Entonces, reconocen el pecado, hay una expiación y luego viene un perdón. Es casi, pero en la ley. Ahora, Cristo es nuestra ley ahora. Entonces nosotros pecamos, vamos a donde Él, abogado tenemos, dice Jesucristo, el Cristo. Ya dice la palabra, reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos y recibimos el perdón de Dios. Claro, obviamente si vamos con un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Dios no rechaza a nadie. Hermanos, amigos, el que está viendo, Dios no rechaza ni un solo corazón que llegue contrito y humillado. No puede rechazar un corazón. El Señor es demasiado bueno. Por eso nosotros insistimos cuando evangelizamos o cuando predicamos la palabra, cuando discipulamos, siempre decimos que tiene que ir la persona totalmente honesta, sinceramente, con un corazón roto y decirle: Señor, toma las riendas de mi vida. Yo quiero que tú seas mi amo. Reconocer todo lo malo que uno hace. Sigamos. Verso 27, capítulo 15. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará, y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. Mas la persona que no hiciere algo con soberbia, verso 30, así el natural como el extranjero ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Vamos a hacer un alto aquí. Soberbia. La persona que es soberbia, orgulloso, arrogante, vanidoso, altanero, altivo, fatuo. Esa es una persona soberbia que no quiere recibir la palabra. No la quieren, la rechazan. Es clarísimo entender lo que dice la Biblia. Es orgullo. Y el orgullo es pecado. Pero ¿qué pasa? Déjame decirte que esto es pecado. El orgullo es pecado. No le podemos llamar, es que poniéndole etiquetas. No. La Biblia no pone etiquetas. La Biblia habla de pecado. Dios habla de pecado. Y Dios quebrantó a su Hijo en la cruz del Calvario por el pecado mío, por tu pecado, por el vuestro. Eso hay que entenderlo. Somos culpables. Todo el peso, toda la ira, todo el pecado lo puso en su Hijo y lo quebrantó, lo hizo maldito. Hermano, si tú no te duele esto, si no eres consciente de lo que le han hecho o lo que vivió el Señor Jesús, escopitajos, lo cachetearon y caminando y cargado esa cruz, tú no has entendido nada de lo que significa el Evangelio. Verso 32 del capítulo 15. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo, y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre. ¿Cómo? El Dios de amor ha dicho que muera. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo, toda la congregación fuera del campamento.
Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés, el Dios de amor. Ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esa clase de personas, con familiares, amigos, conocidos, que dicen, no, Dios solo es amor, Dios es amor, solo es amor? Esa gente que dice que Dios solo es amor, pero hay que entender y decirles que el Dios de la Biblia es un Dios justo, y es un Dios, es un juez, y hay un juicio. Debemos leer la Escritura para poder conocer al Dios de la Biblia. Verso 37. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. ¿Necesitamos nosotros ponernos un cordoncito azul? No. ¿Para poder obedecer o para poder acordar lo que estamos haciendo o cómo actuamos? No. Porque ¿cuál es el Espíritu Santo? Cuando Jesús se va, dice, es necesario que yo me vaya, pero no os preocupéis, os dejaré un consolador, el paracaleos, el paracleto, el Espíritu Santo, que mora ya en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo, pero es más profundo. Es un lugar santísimo. La Biblia habla del lugar santísimo donde mora el Espíritu Santo. Entonces es esto, nosotros somos el lugar santísimo donde mora el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Hermano, oyente, ¿qué hace el Espíritu Santo? Cuando tú ya maquinas aquí tu pecado, el Espíritu Santo, ustedes han visto en una película o donde sea, cuando el jinete va con el caballo y hay un obstáculo, el caballo tiene que saltar. Pero hay veces que el caballo no salta, ya no puede, y el jinete coge y le jala las riendas hacia atrás. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Pero si vivimos en el Espíritu, si buscamos la presencia de Dios, si nos alimentamos de la palabra y cumplimos lo que Dios nos manda, pero si no, te lanzas al pecado. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Verso 40, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos, consagrados, separados, apartados a vuestro Dios. Y Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Hermanos, si tú has tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, tú ya eres salvo. Si tú no has tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, tú no eres salvo. Tú aún sigues en las tinieblas. Tú necesitas ser rescatado. Y ya le pertenecemos. La Biblia habla de que ya le pertenecemos a Jehová. Bien, hermanos, ¿qué podemos aplicar aquí? Brevemente, desobediencia, murmuración es pecado, soberbia es pecado y Dios castiga la soberbia y castiga al pecador, no al pecado. Castiga a ti, a mí y al que tiene por hijo. Si tú no eres consciente de que el Señor te va a castigar o que te ha castigado, te ha disciplinado, entonces tienes que revisarte, tienes que meditar. A lo mejor tú no eres salvo, no eres hijo de Dios. Pero la persona que ya sabe perfectamente, entiende y es consciente de que Dios lo puede disciplinar y castiga, entonces es porque si eres hijo de Dios. Todo padre castiga a un hijo. Yo castigo a mis hijos. Le pertenecemos a Dios, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo para no ponernos un cordón de color azul? Vivir en el Espíritu, ser llenos del Espíritu Santo. Bien, hermanos, hasta aquí la lectura. Gracias por compartir, gracias por seguir esta página. Compartan en sus muros, compartan a los amigos y también sigan, denle un me gusta. Sigan la página y compartan también la transmisión de YouTube.
Vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, gracias le damos, Señor, por su amor, su misericordia, por este tiempo, Señor, tan hermoso que nos ha regalado de poder abrir este libro, Señor, que es su palabra. Señor, que esta palabra, Señor, entre a lo más profundo de nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestro corazón. Pero como dice tu palabra, que no hagamos caso a nuestro corazón malo y perverso, ni a nuestros ojos, sino que obedezcamos y nos sometamos a lo que dice tu palabra. Señor, ese es el propósito, Señor, de esta lectura de la Biblia, Señor, de conocerte más y de ver más las grandezas de Cristo, Señor. Tu gloria, Padre. Gracias, Señor, por habernos revelado, Señor, a Cristo en las Escrituras, a tu Hijo, Señor, a quien entregaste para perdonarnos, Padre. Mi Dios bendiga, Señor, a cada hermano, a cada persona, Señor, a todos que están haciendo la lectura y los que se van a conectar más adelante o hacen al día siguiente la lectura. Que sigamos, Señor, con este desafío. Ponga en nuestros corazones, obre dentro de nuestros corazones, Señor, y siga dándonos fuerzas para poder seguir leyendo su palabra. Gracias, Señor, por esta transmisión y bendiga el resto del tiempo, Señor, que tenemos. Y todo esto le pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Que la gracia y la paz de mi Señor Jesucristo siempre os acompañe.